Hola, buenas tardes. Bueno, bienvenidos al Centro de Estudios de Hermenéutica. Hoy compartiremos un nuevo encuentro del grupo de investigación sobre violencia a cargo del doctor Maximiliano Kladakis. La presentación de hoy estará en manos de Jorge Nicolás Lucero, bueno, a quien agradecemos obviamente por su participación y su tiempo para con el centro, ¿sí? Bueno, Maxi, si te parece, te cedo la palabra para que lo presentes a Jorge. Sí, en este nuevo encuentro tenemos a Jorge Nicolás Lucero como expositor, que bueno, es un gran honor tenerlo presente en este ciclo de encuentros, donde nos va a hablar de su presentación Jan Patočka, la reactivación de la historia como configuración de la libertad política. Jorge trabaja en el Instituto de Investigaciones Gino Germani de la UBA. Desde 2019 es investigador postdoctoral del CONICET. Su trabajo se consagra mayormente al estudio del filósofo checo Jan Patočka, de quien prepara un estudio sobre su pensamiento y del cual ha traducido Interioridad y Mundo, manuscritos fenomenológicos de la Segunda Guerra, y Platonismo y Política. Ha publicado en revistas de filosofía como Contrastes, Dianoia, Journal of French and Francophone Philosophy y Chiasmi Internacional. Y bueno, Jorge, te paso la palabra y te agradezco el trabajo y el compromiso que tuviste para con nosotros. Bueno, Maximi, muchas gracias. Gracias a todos los que están presentes y obviamente un especial agradecimiento al grupo por invitarme a estas exposiciones. Como sabemos, también estas exposiciones no son solamente, son sumamente útiles también para los mismos ponentes, porque a mí me permite justamente articular ideas, repensar cosas que vengo trabajando, así que desde ya muchas gracias por el espacio para eso, ¿sí? Bueno, yo voy a tratar tengo un trabajo obviamente escrito, pero voy a tratar de ir comentándolo para no evitar en la medida de lo posible la monotonía al respecto de esto. Y por supuesto, dejo el espacio abierto si ustedes quieren intervenir en el momento que estoy hablando, si no, podemos volver cuando termine, ¿no? La exposición. Bueno, como indicó Maxi, mi trabajo se titula Jan Patočka, ¿no? La reactivación de la historia como configuración de la libertad política. Y para pensar este tema, estos dos temas, ¿no? La cuestión de la reactivación de la historia y la libertad política, quisiera primero empezar con lo siguiente, tener presente dos concepciones, ¿no? Sobre la libertad política que pueden servir un poco para encuadrar la concepción de Patočka. La primera es una tal vez conocida por ustedes, pero es la diferencia que establece Hannah Arendt en el texto que es la libertad entre el libre albedrío, ¿no? Y la libertad política propiamente hablando. O sea, donde la primera tiene una relación con la voluntad, ¿no? El libre albedrío, y la segunda refiere directamente a la libertad de acción, donde no está totalmente presente el libre albedrío. Y la segunda tiene que ver con un concepto más de la teoría política más clásica, ¿no? Como el de Isaiah Berlin, que en el ensayo Dos conceptos de libertad distingue entre una libertad negativa y una libertad positiva, ¿no? Donde la libertad negativa es donde está definido como el ámbito en el que un ser humano puede actuar sin ser obstaculizado por otros, y eso le permite, eso dice Berlin, ¿no? Sostener una libertad positiva como un sentido derivado, ¿no? De pensar la libertad como autogobierno, pero a partir, ¿no? De esta ausencia de impedimentos. Bueno, esas dos caracterizaciones me parece que van a ir apareciendo a medida que yo voy comentando. Justamente con lo que quiero empezar es con la tesis de habilitación de Jan Patočka, que la defiende en 1936 y la publica en 1936,
que se llama El mundo natural como problema filosófico, que a primera vista puede ser un trabajo que parezca no tener ninguna preocupación de orden político, porque justamente el punto ahí en cuestión es el trabajo en cuestión, como indica el título, es el problema del mundo natural. Y nuestro primer acercamiento al tema del mundo natural, es decir, la forma en la cual Patočka denomina el mundo de la vida, parece ser simplemente la cuestión de pensar un mundo preobjetivo. Pero creer que no hay consideraciones o posibles consideraciones políticas en esto sería desacertado, porque la necesidad que tiene Patočka de volver al mundo natural justamente no es la de recuperar fundamentos olvidados de la objetividad, sino la de una crisis espiritual, ¿sí?, que resulta de la brecha entre el mundo naturalmente vivido y el mundo objetivo. De hecho, y ya vuelvo con esta, ya voy a volver a la tesis de investigación, pero en el mismo año, Patočka escribe un texto sobre el tema de la crisis espiritual en la obra de Husserl y en la obra de Tomás Sáric, que no es un texto conocido porque, bueno, entre otras cosas, pues no tiene traducción al español, pero no es un texto muy conocido. Pero, ¿qué quiero resaltar de acá? Primero, bueno, la visión husserliana, seguramente para los oyentes, ¿no?, de este grupo, es más o menos conocida, ¿no? La crisis se desencadena por la falta de claridad que hay en el fundamento de las ciencias, ¿no? El problema de las ciencias es que se emancipan de la experiencia y se olvidan de ella como su fundamento, su origen. Pero la visión de Masaryk también es importante, porque la visión de Masaryk establece establece la crisis espiritual como un problema, primero, social. En el caso de Masaryk es un problema, es un fenómeno social de masas que proviene de una disputa entre visiones religiosas y arreligiosas, donde Masaryk cree justamente que lo que trae la visión arreligiosa, la falta de visión religiosa sobre la existencia, es el subjetivismo moderno. Y es preocupante para Masaryk eso, porque sin la estructura ética que otorgaría la religión, no hay posibilidad de conformar una sociedad democrática directamente para Masaryk. Sobre ese tema podemos después volver más adelante, pero no me quiero extender. Porque lo que quiero presentar hoy no es exclusivamente sobre Masaryk. Pero esto lo destaco porque Patočka va a entender la crisis en un sentido más amplio al que solemos inmediatamente atribuirle a Husserl. El problema de la crisis está en el problema de la totalidad, ¿no? ¿Cuál es el problema de la totalidad acá? Que hay una totalización del sentido como sentido objetivo, pero asimismo eso trae un fenómeno, ¿no?, que no es una palabra que utilice Patočka, pero yo me voy a permitir utilizar esa palabra ahora, es el de una deflación de la totalidad. Porque en realidad, si la totalización del sentido termina volviéndose el sentido objetivo, la totalidad queda deflacionada, ¿sí? Porque la trascendencia, ¿sí?, o sea, la totalidad como tal, queda reducida a lo trascendente. Y ahora sí, ¿no?, vuelvo en este sentido a la tesis de habilitación, porque el tema del mundo natural también es abordado como una crisis espiritual en relación al problema de la totalidad, ¿no? Y el mundo, entonces, el mundo objetivo captura la totalidad, ¿no?, como mencionaba antes, como sentido objetivado. ¿Qué quiero decir esto? El mundo como sentido objetivo, el mundo como totalidad de hechos, el mundo como totalidad de relaciones, por ejemplo. Pero esta caracterización, nos dice Patočka, nos impide observar las fuerzas, y acá lo cito, las fuerzas del mundo verdaderamente creadoras. ¿No? Al igual que resulta importante para posicionar al hombre esta cuestión dentro de la esfera del mundo natural. Y la concepción no objetivista, y también va a señalar Patočka que esto es también constructivista, no solo alejado a la filosofía de su pregunta fundamental,
sino que ha desprovisto la existencia misma del sentido. Porque este desfasaje que señalé recién, ¿no?, entre el mundo natural y el mundo objetivo, expone una contradicción emergente entre el sentimiento de libertad y la visión objetiva del hombre como un elemento natural. Acá la palabra natural hay que entenderla con dos caracterizaciones, con dos sentidos. Perdón, hay dos términos para hablar de natural. Este va a ser uno. Y hay otros, ¿no? Porque Patoche, cuando habla del mundo natural, dice, el término es chiroseni, expiet, ¿no? Mundo natural. Pero el término chiroseni no se refiere al natural de físico, el término es chirotni. El mundo o sea, cuando el término chiroseni refiere al mundo de lo evidente, de lo cotidiano. ¿Sí? Bueno, pero acá vuelvo, ¿no? Entonces, hay una contradicción entre el sentimiento natural de libertad y el mundo objetivo que expone, perdón, ahí me perdí yo, y la visión objetiva del hombre, que lo expone como un elemento natural, en este sentido de naturalización, ¿no? De Chirotní, o sea, como un ser medible, cuyos cambios pueden, ¿sí?, los que causa y los que padece, ¿no?, pueden ser sistematizados. Y de este modo, esto lo dice Patočka en esta tesis, ¿sí?, en el primer capítulo de esta tesis, la libertad no sería otra cosa que una independencia de presiones exteriores. Acá particularmente Patočka hace referencia a un contemporáneo suyo, que es František Krejci, que es un psicólogo positivista que luego va a ser representante del socialismo al principio de la Primera República Checoslovaca. Pero entiendo, ¿no?, o podemos pensar, que esta caracterización también es asimilable a la que anteriormente mencioné como la libertad en sentido negativo que daba Berlin. Y es así, por esta pregunta, por la ausencia, por pensar la libertad como una independencia, o por reducir la libertad como a una independencia de presiones exteriores, que se pregunta, Patočka, y acá lo cito nuevamente en esta tesis, si esta concepción no violenta nuestro sentimiento vital. Jorge, ahí te perdimos un poco. No sé si te alejaste del micrófono o algo, pero fue la última frase nomás, ¿eh? Ahí no te escuchamos. Ahí no te escuchamos, Jorge. Dame un segundo. Dale, ahí te escuchamos, pero va y viene, ¿ves? Sí, dame un segundo. Ese es el Dale. problema. Estos auriculares a veces me pueden traicionar. Ese es el tema. Entonces vamos a desconectarlos. Igual fue la última frase nada más, pero A ver. ahí te escuchamos, sí. ¿Ahí me escuchan? Lejos, pero te escuchamos. Sí. Ahora estás como lejos. ¿Ahora? Ahora sí, mejor, sí, ahí se escucha. ¿Ahí me escucha mejor? Sí, sí. Sí, ahí estaba arreglando la convivencia entre los dos tipos de auriculares. Bueno, vuelvo sobre esto lo más rápido que puedo también para no detenernos tanto, ¿no? Pero decía que teníamos este problema de la libertad como ausencia como independencia de presiones exteriores, tal como nos muestra el mundo objetivo. Entonces Patočka se pregunta si esta concepción, ¿no?, y acá lo cito, no violenta nuestro sentimiento vital, originario y natural, y acá está la expresión chiroseni, o sea, que sería natural en el sentido evidente, y que como tal tiene un derecho no ético que es deseable considerar. Ahí terminó la cita, ¿no? Pero entonces, lo que entiendo, ¿no?, al menos, la pregunta que se hace Patočka en esta obra, por la totalidad y la reinterpretación de la existencia, ¿no?, a partir de lo que él mismo llama las fuentes interiores de la vida, no es ajena a reformular el problema de la libertad como una cuestión para recuperar el problema filosófico de la totalidad.
que para Patočka, por las dudas lo vuelvo a señalar, es el problema de la filosofía. ¿No? Y entendiendo la libertad como la forma, ¿no?, de aprender esas fuentes interiores de la vida misma. Hay algo acá curioso, si alguien leyó pudo leer esta obra, pues está traducida en inglés, está traducida en francés, que hay cierta presencia de Bergson en este primer Patočka. Para mí una presencia importantísima en muchos sentidos. Porque, por ejemplo, termina hablando, digamos, su concepción del mundo termina siendo más, ¿no?, de vuelta, la cuestión del sentimiento vital, la cuestión de pensar las fuentes interiores de la vida. De hecho, también habla de entender que hay que entender la totalidad de la historia universal, y para eso, y eso se puede indicar con la expresión evolución creadora, o sea, acá ya sería casi, digamos, explícita la cuestión, pero también entiendo que la cuestión de la libertad, tal como la manejaba Bergson, ¿sí?, también es importante para pensar esta idea, ¿no?, ¿Qué quiere pensar Patočka? Porque, bueno, si para resumirlo claramente, porque también podría ser problema de otra conferencia, ¿no?, lo que nos propone Bergson en contra de las concepciones libertaristas o deterministas, ¿no?, que establecen una especie de posibilidad de actualizar una voluntad o imposibilidad de actualizar una voluntad en los hechos como hechos libres, es que la acción en verdad nos recupera el fondo del automatismo, y en verdad la libertad tiene que ver con una transformación y una creación incesante, no tiene que ver con la actualización de la voluntad, o la posibilidad de actualizar o no actualizar la voluntad. Entonces la relación es una relación de creación entre la acción y el yo, para resumir. Y además, si bien la libertad no aparece en un sentido, es cierto que la libertad acá por ahora no aparece en un sentido expresamente político, por ahí estamos hablando por ahora todavía más cercano a un concepto más antropológico, si me permite la expresión. Sí hay algo que en Patočka también nos permite volver a pensar en esto, que es cómo son las estructuras del mundo de la vida tal como las describe Patočka, ¿sí?, en este libro, que son estructuras comunitarias, ¿no? Las estructuras que va a trabajar Patočka son, amén de la temporalidad, ¿no?, lo que él llama la dimensión de determinación e indeterminación, con la categoría de el hogar y lo extraño, la subjetividad, que él va a entender, ahora voy a ese tema porque vamos a ver ahí la impronta comunitaria que está presente, y la cuestión del lenguaje, que hoy la voy a saltar, por supuesto. Asimismo, decía, bueno, justamente, volviendo a que Patočka dedica estoy saltándome algunas partes, obviamente, va a dedicar entonces, decía, una sección a la cuestión de la subjetividad, donde reponiendo la caracterización husserliana de la empatía, ¿no?, de la quinta meditación, va a afirmar que la subjetividad trascendental, hallada en la reducción, ¿sí?, corresponde, y acá lo cito a Patočka, a un universo de mónadas que realizan la constitución de manera armoniosa. O sea, universo que constituye todo ente, así como su legalidad a priori. Fin de cita. Es cierto, acá todavía no tenemos una caracterización clara y distinta a lo que puede ser una libertad política, ¿no? Pero sí creo que hay un claro, hay un sentido que es un sentido más claro de que hay una posición sobre el problema de la libertad más cercano, y esto vamos a ver cómo se configura después, más cercano a la idea de autogobierno, ¿no?, al sentido positivo de libertad, que al sentido negativo de Berlín, ¿no? Es decir, si lo queremos reconfigurar tal como lo mencioné antes, no es que el autogobierno es un derivado o es posible por la libertad negativa, sino que la libertad negativa, perdón, que la libertad positiva, el autogobierno, es el fundamento de la libertad. Pero, y acá ya la cosa se va poniendo un poco más espesa, sabemos que
Años después, Patočka va a rechazar la idea de reducción fenomenológica como una vía auténtica para desplegar la actividad subjetiva. Eso en la tesis del 36 no es así. Justamente la reducción es el método adecuado para encontrar las fuentes de la vida que nos permitan determinar la estructura del mundo natural. Y acá me quiero remitir a un ensayo que me parece tal vez el ensayo más interesante de Patočka dentro del contexto de su obra, para entender su obra y para releer su obra, que es Eternidad e Historicidad, que es un texto de 1947, que también es interesante porque es un texto de alguna forma contemporáneo al existencialismo sobre humanismo, cartas sobre el humanismo, los cursos de Koyev sobre la dialéctica del amo y del esclavo, Hegel. En este texto, ¿no? Patočka hace una especie de disputa pone una disputa ontológica respecto a la esencia moral del hombre. Donde está presente primero una ontología de lo eterno, donde se funda lo temporal y lo intemporal, y establece inmutabilidad y objetividad para la ley moral, en ese caso. Pero por otro lado, que ese es el punto que Patočka va a tratar de desarrollar, y que va a desarrollar de alguna forma a lo largo del resto de su obra, podemos pensar también en una ontología de lo histórico, o sea, donde lo que se pone en juego no es estructuras intemporales, una esencia, sino la insatisfacción, ¿sí? Acá lo cito, la insatisfacción, la ausencia en lo dado, y el llamado a una realización, ¿sí? A una planificación en el tiempo. Si la esencia de nuestra condición es histórica, el ser al que pertenece esta esencia no puede depender de nada exterior, sino, dice Patočka, que debe ser libre. Acá entonces de vuelta el problema de la libertad vuelve a tener en juego, pero ahora bajo la caracterización del problema de la historia. No vamos a pensar ahora el problema de la libertad en relación solamente con la cuestión de la relación entre la vida, entre lo vital, como una oposición entre lo vital y lo inerte, sino en relación al problema de la historia. La esencia histórica entonces determina el problema de la libertad. Y es en esta medida, a partir de acá, que Patočka va a rechazar la reducción como tal. Justamente la reducción, ¿no? Con la reducción Husserl nos mostraba algo, pero a su vez nos impedía ir más allá de eso que nos mostraba. Porque nos mostraba que el ser del mundo no está anclado en sí mismo, ¿no? Que la certeza de sí, que la objetividad, lo que está cerrado sobre sí mismo, remite siempre a algo más, ¿no? Que en ese caso en Husserl va a ser la conciencia. Pero Husserl coloca esta tarea de Patočka bajo el problema de la evidencia. Y cuando lo coloca bajo el problema de la evidencia, esto termina volviéndose funcional a la objetividad que supuestamente queríamos, a la que estábamos trascendiendo. En ese sentido, Husserl no solo acaba legitimando ¿no? La forma de la crisis que él quería superar, sino también la concepción de lo libre que emerge de esta. Justamente Patočka en esta obra, obviamente no voy a citar, hay unos pasajes muy, muy interesantes al respecto de esto, sobre todo en el capítulo 14, pero hace una pregunta retórica respecto a la donación absoluta, que es, se pregunta si este principio, ¿no? El de donación absoluta, ¿no es algo que ya está decidido en el concepto de ente? La reducción no es un intento por enmudecer aquello que querría protestar contra dicha identificación. Ya voy a hablar sobre el concepto de protesta, creo, más adelante, pero si no después lo podemos mencionar, porque me parece como ese concepto que para Patočka va a definir a la conciencia, ¿no?
Bueno, pero en este caso las consecuencias de la filosofía de Husserl terminan siendo decepcionantes. Y frente a ellas, ¿no? Patočka va a pensar una ontología de la historicidad por el camino, considerando la aparición del ente y la existencia humana, como la irrupción de lo trascendente, ¿no? O dentro de lo óntico. En ese caso particular, por ejemplo, Patočka va a pensar en Sócrates, ¿no? Como el primer filósofo de la historicidad y la trascendencia, y de pensar la trascendencia no solamente en un sentido contemplativo, sino pensar la trascendencia como drama. Palabra que Patočka utiliza muchas veces, la idea de drama, pensar la cuestión del drama. Bueno, como conocedor de la filosofía griega y teniendo un padre helenista, conocía muy bien qué significaba el drama entre los griegos para Patočka, por eso utiliza este término. Lo esencial del hombre, entonces, reside en la negatividad, y de este modo, frente a todo ser, todo ente, toda situación que se pretenda definitiva y que reivindique para sí una explicación total, la subjetividad en sí misma se manifiesta, ¿no?, como una protesta, donde lo que se pone en testimonio es un acto originario de la verdad. El acto originario de la verdad, que significa la separación, el arrancamiento, ¿no?, respecto de todo lo que es. Acá entonces, de vuelta, esta idea se reconfigura, esta idea, ¿no? Porque anteriormente, cuando mencioné esta influencia bersoniana, parecía una influencia de pensar la libertad como una relación entre la vida y lo inerte, o una oposición, o una lucha entre la vida y lo inerte, pero para Patočka le da un sentido más complejo, ¿no? Ahora, porque va a entender que la vida subjetiva no crea solamente las condiciones de la vida moral, sino que se descubre a sí misma en la intermediación con esas condiciones. De hecho, Patočka más años después va a hablar del mundo natural como el mundo de la vida, ¿no?, como el mundo de bien y de mal, ¿sí? Es ante todo un mundo de bien y de mal, es un mundo de drama, el mundo natural. No es el mundo de la intuición pura. Tiene... ¿Y esto, por qué traigo a colación esto? Porque esto quiere decir que el problema de la libertad acaba siendo consecuente, no de vuelta, con la cuestión de la historia, y que el sentido propio de la vida humana exige recuperar no una libertad como libre albedrío solamente, sino en un sentido más cercano, ¿sí?, si la cuestión es el drama, a lo político, algo que ocurre en la relación con los otros y con lo otro. ¿Cómo estamos de tiempo? ¿Estamos bien? Sí, ¿no? Digamos, por las dudas pregunto, porque yo no me queda mucho. Pero... Van 30 minutos más o menos que estás exponiendo. Solemos hacer 40, 45 o lo que necesites, después preguntas. Dale, vamos a ver si logramos los 40. Bueno. Bueno, porque quería hacerles una cita referida de determinada historicidad, que me parece bastante luminosa sobre esto. Dice esta cita: al trascender más allá del objeto, más allá de lo que es dado de una vez por todas, aquello que trasciende mientras una positividad verdadera, aquello que trasciende mienta una positividad verdadera. Por supuesto, la negatividad, la protesta que se encuentra en las entrañas de nuestro ser, no es una mera negación abstracta, sino que está en estado naciente, ¿sí?, que está en estado naciente en el ser. Incluso se hace uno con el ser, el cual debe asumir la indiferencia y el silencio del mundo objetivo como destino final. La acción de aquello que trasciende, en pleno sentido del término, no tiene ninguna receta ni modelo, es una acción dentro de una situación cambiante e indeterminada hasta el final. Ahí está la cita. Y acá, bueno, tal vez algunos ya conocen
algunos lectores de Patočka, que sé que hay algunos acá, conocen este concepto concepto que proviene del platonismo negativo de Patočka, de pensar la libertad, ¿no?, en un sentido negativo, como la separación respecto de lo dado, ¿no? La idea de pensar la libertad primero como el fundamento de la metafísica, el jorismos, la separación. O sea, en esta obra creo que hay algo que suma al respecto de eso, no solo porque es un antecedente, sino también porque se va a preocupar por algo que lamentablemente no desarrolla, porque esta obra es uno de los pocos libros que Patočka también trata de escribir, pero no publica, que es pensar la idea de una ética histórica al respecto de esto, ¿no? Que es justamente lo que yo venía mencionando con, las últimas frases de la cita, ¿no? La de pensar que la acción de aquello que trasciende no tiene ninguna receta ni modelo, ¿no? Y otra cosa que me parece curiosa del concepto de libertad en el platonismo negativo, a diferencia de eternidad y historicidad, es que el problema de la historia está un poco soslayado ahí. Pero afortunadamente, al menos en lo que a mí respecta, porque entiendo que si el problema de la libertad es consecuente al problema de la historia, hay que volver a recuperar el problema de la historicidad y hay que volver a recuperar la cuestión de la historicidad, porque es la historia la que puede mostrar que el ser social del hombre, ¿sí? O el ser social del hombre como un ser fundamentalmente libre. Bueno, en ese sentido, aparece acá ya tal vez un texto más conocido para alguno de ustedes, que son los ensayos heréticos, ¿no? Y la necesidad de preguntarse por el comienzo de la historia. Si la historia la que nos va a determinar o va a permitir replantear el problema de la libertad, bueno, ¿en qué sentido? Una de las preguntas que se va a hacer Patočka es no solo el sentido de la historia, sino su comienzo. ¿Cuándo comienza la historia? Y esto lo hace considerando el problema, nuevamente el problema del mundo natural, ¿no? El problema del mundo natural, y a lo que le suma el problema, el análisis de los movimientos de la existencia humana, los cuales no me voy a detener acá, por desgracia. Pero el análisis sobre el comienzo de la historia lo que nos muestra es que el análisis fenomenológico que hace Patočka sirve de hilo conductor no solo para encontrar un sentido antropológico de la comunidad, sino también para encontrar un sentido político. ¿Y cuál va a ser este? Bueno, ¿y cómo va a ser esto? Lo va a hacer entendiendo que hay formas, ¿no? Formas de los movimientos de la existencia que pueden corresponder a formas auténticas y formas inauténticas. Es decir, no todo movimiento de la existencia corresponde a una forma auténtica. Una vida puede participar del movimiento de la verdad, ¿no? ¿Qué se va a hacer el movimiento de la verdad en el caso de Patočka o el tercer movimiento de la existencia en el caso de Patočka? Es la forma en la cual la existencia se desata de la vida, de la mera subsistencia. Pero podemos hacer eso, ¿sí? Pero sin una orientación temática de la historia, es decir, como problematicidad del sentido, esa vida, incluso que puede ser una vida intersubjetiva, puede construir memoria, puede construir lengua, cultura, hasta un sentido de trascendencia, o sea, puede construir una forma de religión, solo están destinados a mantener la vida. De hecho, Patočka dice que cuando no hay formas de pensar a los hombres libres iguales, no hay política posible, sino no comienza la historia tampoco, sino lo único que comienza son los imperios. La historia, ¿no? En contrario a estas concepciones, ¿no? Que puede haber, de vuelta, puede haber enormes imperios, enormes civilizaciones, pero esas civilizaciones no son históricas o pueden ser prehistóricas, en el sentido de que están atadas a un sentido dado, cristalizado, ¿sí? De la existencia. Y no pueden abordar la problematicidad del sentido. La historia comienza entonces cuando el mundo natural deja de ser el mundo atado a la vida,
el mundo del trabajo, pero se abre como un mundo político, es decir, como un dominio, este es el punto, el dominio generado por la libre actividad de los hombres, que se reconocen libres e iguales, donde la unidad del mundo es una unidad polémica, ¿no? O sea, la unidad del polemos. Acá vean que me parece que estamos en este punto de vuelta, casi, más allá de que Patočka no cite este texto de Hannah Arendt, si bien hay enormes influencias de la condición humana en esta obra, hay una referencia a la idea de pensar la libertad como libertad de acción. O sea, lo que puede definir la libertad política es la libertad de acción. Y Patočka está pensando en esas condiciones. Al menos ve condiciones similares a las de Arendt. Y Patočka afirma, de este modo, que la política acontece solo, y acá lo cito, donde surge el concepto de donación a la vida desde la libertad y para ella. O sea, el hombre puede tener conciencia de la libertad, ¿sí?, solamente en una comunidad de libres iguales a sí mismos. O sea, donde no hay libres iguales a sí mismos, o sea, no hay política posible, ¿no?, para Patočka. Bueno, voy a apurarme un poco con esto último que quiero decir. Creo que, bueno, al menos espero que sea lo más sugerente al respecto. Bueno, pero esta caracterización de la libertad, la política y la historia no coincide para el filósofo con nuestra situación presente, porque estamos diciendo, bueno, ¿cuándo comienza la historia? Está bien, los griegos comienzan la historia, o la historia puede definirse como historia de Europa en la medida en que los griegos lograron poner en juego la problematización del sentido. Bien, pero eso no sigue ahora. De hecho, justamente estamos frente a una nueva recaída, si quieren pensarlo, de los momentos no históricos. Y en este caso, en este caso Patočka se refiere a lo que él llama, obviamente en su contexto histórico, ¿no?, en su contexto epocal, con la civilización técnica. Para Patočka la civilización técnica ha desarmado la historia, o sea, y reivindicado el lugar del poder y del dominio. En relación justamente al movimiento de trascendencia, el movimiento de la existencia, podemos observar un sentido inauténtico de este. No. Y la labor, perdón, estoy tratando de saltar algunas partes, así no me... Acá estoy, porque estoy mencionando cosas que acabo de repetir ahora muy rápidamente. Bueno, pero en este sentido mencionaba, ¿no?, el concepto de civilización técnica. La civilización técnica, ¿no?, lo que hay, ¿sí?, es una especie de paroxismo de la forma imperial de una organización social. Hay una dimensión justamente, de vuelta Patočka acá, no en este texto, pero sí en otros, recupera la noción heideggeriana de Gestalt, ¿no?, para hablar de la esencia de la técnica, ¿no?, como solicitación. Pero él dice, hay algo que parece que la noción de Gestalt parece haber omitido, que es la dimensión político-social. Al menos la búsqueda de Heidegger, ¿no? Que el dispositivo técnico entonces resulta no solo resulta en una solicitación de la sociedad como un todo en vistas con ciertos rendimientos. Y a diferencia del resto de las solicitaciones, lo social está centralizado y organizado en la política. ¿Sí? En caso de Patočka se trata de la forma de gobierno, de la administración, incluso del Estado, ¿no? Los gobiernos en este sentido, para Patočka, no hacen otra cosa que solicitaciones sobre sí mismos, solicitaciones que buscan sellar el sentido del Gestalt. Pero cuanto más se va imponiendo la tecnociencia como relación propia con el ente, hay para Patočka, entonces en este caso, una revancha de lo que sería lo demoníaco, que es un tema que también trabaja en este ensayo, ¿no? Recordemos que lo demoníaco es lo que
le permite al hombre romper con la cotidianidad de la existencia y abrirse a posibilidades que exceden lo meramente actual. Así que lo que permite establecer lo sagrado como la oposición a lo cotidiano. Pero este arrancamiento, y este es el punto que reproduce la civilización técnica, es el que nos juega el papel de libertad, el que hace una máscara de la libertad, el que juega a ser la libertad. Incluso Patočka, esto no lo voy a citar ahora, pero lo aparece en el quinto de los ensayos heréticos, entiende que esto también se reproduce incluso en los movimientos y las revoluciones del siglo XIX. Porque esta revancha de lo demoníaco, ¿sí?, y lo que se disfraza como libertad, pues queda reproducido en los movimientos nacionalistas y de liberación del siglo XIX, en tanto y en cuanto se llevan, constituyen la idea de luchar hasta el límite, ¿no? Y utilizar todas las fuerzas para lograr sus objetivos. Que nos introduce eso, por última instancia, casi quiero, acá voy dándole cierre a lo que quiero decir, creo que vamos bien, o eso espero, al análisis de la guerra que hace Patočka, como esencia del siglo XX, ¿no? Y como esencia, o en cierto sentido, ¿no?, como plenitud de la civilización técnica. Porque nosotros, frente a una concepción que nos hace pensar la guerra bajo lo que Patočka llama las fuerzas del día, es decir, bueno, la guerra de hoy es la paz del futuro, la guerra ahora, la revolución ahora nos permitirá después la prosperidad del mañana, etcétera, etcétera. En lugar de conseguir la realización de la libertad humana, acaba encontrándonos reducidos al campo de fuerzas intercambiables, que diluyen en verdad la diferencia entre la guerra y la paz. Algo que Patočka no toma, no toma directamente de Clausewitz, ¿no?, con la idea de la política es la continuación de la guerra por otros medios, sino con el concepto de movilización total de Ernst Jünger. Pero a diferencia de esta idea, justamente Patočka dice hay que pensar la guerra en su sentido tenebroso, en su sentido nocturno. O sea, ¿en qué sentido es un sentido nocturno? En aquello que nos da a parecer. Porque en el frente de guerra, ¿no?, ahí toma experiencias que escriben Ernst Jünger, Teilhard de Chardin, se descubre, para Patočka, un acto donde se descubre una experiencia de la libertad. La experiencia de la libertad como decisión de todos los intereses impuestos por la paz, junto con la posibilidad de una destotalización de esas fuerzas. Y acá, bueno, efectivamente de acá, gracias a esto, surge el concepto de solidaridad de los conmovidos. ¿Pero por qué surge el concepto de solidaridad de los conmovidos? Porque justamente es en el frente donde, en esa situación absolutamente extrema, donde está llevado lo técnico y el intercambio de fuerzas a su máxima expresión, podemos encontrarnos a nosotros, ¿no?, podemos encontrarnos entre las existencias humanas, entre los hombres, ¿sí?, iguales entre nosotros, dejando de lado el enfrentamiento o la oposición. Entonces, en este entramado de la civilización técnica, Patočka cree necesario preguntarse por si el hombre, y esta es la pregunta por la reactivación de la historia, si el hombre histórico todavía quiere profesar la historia y reclamarla para sí. O sea, es decir, se quiere volver a utilizar la responsabilidad como fundamento de la apertura para la libertad. Porque es la responsabilidad la que nos permitía dominar lo demoníaco, o sea, llevar lo demoníaco que nos sacaba de la cotidianidad hacia la esencia auténtica del hombre. En un sentido puntual, y con esto termino, lo voy a decir así muy rápidamente, creo que puedo encontrar dos formas en las cuales se profesa para Patočka positivamente la historia, más allá de lo que hicieron los griegos. O sea, que se puede reactivar la historia. O dos sentidos en los que cree que se reactivar en la historia. El primer sentido, lo menciono,
es el de, lo toma desde el fundador del primera República Checoslovaca, Tomáš Masaryk. Él va a dar una conferencia en 1974, que se llama el pensamiento checo en el periodo de entreguerras, donde de alguna forma elogia la figura de Masaryk como el fundador de un Estado, pero no un fundador en un sentido como fundador como un político, sino que lo funda como un pensador. Y que no funda un Estado simplemente como una organización administrativa de un pueblo, sino que lo funda como el Estado, el nacimiento del Estado que da, dice Patočka, es una enunciación de problemas que dan vida a millones de personas. Justamente no es un Estado de las solicitaciones para Patočka, sino es un Estado que problematiza el sentido, es un Estado que vuelve, para Patočka, ¿no? Dice que el acto de Masaryk es un intento por renovar lo que los antiguos llamaban, ¿no?, el bios políticos, o sea, la vida política, ¿no? Y por último, ¿no?, otra forma de pensar la reactivación de la historia la podemos encontrar en el acto mismo que hace Patočka cuando se vuelve portavoz de la Carta 77. ¿En qué sentido sería una forma de reactivar la historia? En que, para decirlo rápidamente ahora, es una vuelta a problematizar el sentido, ¿no? Y problematizar el sentido en este caso en los fundamentos morales, ¿no?, de la existencia. Y cierro con esta cita del propio Patočka, que dice en un texto que se llama ¿Qué es y qué no es Carta 77? Dice: sin fundamento moral, sin una convicción que no sea cuestión de oportunidad, de circunstancia y ventaja, ninguna sociedad puede funcionar aun si está técnicamente bien equipada. No obstante, la moral no está ahí para que la sociedad funcione, sino para que el hombre sea hombre. El concepto de derechos humanos no es otra cosa que la convicción de que los estados y toda la sociedad se colocan bajo la soberanía de un sentimiento moral, el cual reconocen como algo incondicional, por encima de sí mismos, firmemente sagrado, y cuyas fuerzas pretende crear y organizar, y con cuyas fuerzas pretende crear y organizar las normas jurídicas. Bueno, y voy a dejar acá por esto. Muchas gracias por la paciencia. Creo que me extendí bastante. Les pido disculpas. No, está bien, está bien. Muchas gracias. Te dejamos, felicitaciones. Muchas gracias, Jorge, realmente excelente tu exposición. Y no concuerdo con vos al decir que te extendiste demasiado, porque yo te seguiría escuchando y me quedé con ganas de seguirte escuchando. Bueno, te agradezco. Bien. Espero que con las cosas que me fui salteando no haya hecho algunas lagunas, eso sí. En todo caso las podemos recuperar ahora, pero... Está bien, está bien. Bueno, pero lagunas siempre hay, eso es lo que enriquece un poco el diálogo, ¿no? Sí, no, está bien. Bien, pasamos a las preguntas. ¿Quién quiere preguntar primero? Levantan la mano por acá o por el chat. Sí, Maxi, yo había levantado la mano. Ah, bien. Listo. ¿Se me escucha? Sí, se te escucha bien, Graciela. Sí. Bien, Jorge, la verdad que sí, como dijo Maxi, te seguiríamos escuchando. Pero bueno, tengo así como dos cuestiones que no sé si son separadas, las puedo plantear separadas o vos me dirás si se pueden ver juntas. Una que me llamó la atención al comienzo, cuando planteabas la cuestión del mundo natural y, digamos, y específicamente te referiste a natural en el sentido en que lo usa Patočka en checo, es decir, que tiene que ver con ese sentimiento vital, ¿no? Me gustaría ver, bueno, si podés un poco ampliar, ver algo más sobre ese sentimiento vital. Y justamente a partir de ahí me llamó muchísimo la atención, y quizás esto es lo que
bueno, lo primero me interesa también, pero fundamental, pero ahí es donde veo el problema. Primero, la pregunta por el cuándo de la historia, ¿no? Es decir, una pregunta que ya sabemos que no es un cuándo en el sentido cronológico, pero resulta así formulada en esos términos, obviamente implica, exige, digamos, otra cosa, ¿no? Porque finalmente, entendí yo, vos corregime esto con todas, que ese cuándo de la historia aparece en el tercer movimiento de la vida, ¿sí? En el del sacrificio. Ahora bien, ¿cómo podemos hablar de la historia en ese tercer momento cuando ya desde el primer momento está la vida misma, ¿no? Es decir, porque ese movimiento de la existencia es el movimiento de la vida. Entonces, ¿cómo se compatibiliza esta posibilidad de una historia que aparezca en el tercer movimiento con este sentimiento vital como algo natural que planteabas al comienzo? No sé si, por eso te digo, no sé si, digamos, se puede relacionar o cómo lo ves. Bien. Veamos, creo que sí. A ver. Ahí la primera cuestión me parece, cuando Patočka utiliza hablar del mundo natural, ¿no? Como Girolami, en este sentido de que es una distinción para que, primero, porque él utiliza, no utiliza mundo de la vida, ¿no? Esa es una cuestión, o sea, está hablando, está apuntando a lo mismo que quiere apuntar Husserl, pero no está diciendo mundo de la vida. O sea, además, es una tesis que da después de que Husserl da las conferencias en Praga, o sea, no es que... Claro, claro. Y él las organizó, o sea, él, y bueno, y además, además estuvo... Ahora están saliendo algunas, al menos en el archivo Patočka hay algunas cartas de Husserl respondiendo a Patočka algunas cosas en esos años. Pero fuera de eso es otro tema ahora. Pero la idea, lo que ocurre acá es curioso, porque yo creo que la idea es de natural, ¿no? Tiene esta cuestión, ¿no? Como decís vos. Por un lado, refiere a una cuestión. Primero, particularmente vivencial, o sea, ¿qué sería en este natural? O sea, el mundo tal como lo estoy vivenciando. Y esa idea de sentimiento vital, me parece que no puede, digamos, no está solo ahí referida a la fenomenología, sino por eso también mencionaba Bergson. Tiene muchísimos ecos bergsonianos y sobre todo después más adelante también puede haber más influencia, ¿no?, de Bergson en otros conceptos, ¿no? Pero sí, pensar esta idea de, bueno, la experiencia en primera persona, ¿no? Bueno, vieron que en los ensayos sobre los datos inmediatos de la conciencia está muy presente esta cuestión de pensar, digamos, para desarrollar la idea de Diuré, ¿no? Bueno, y la idea, digamos, de la conciencia, ¿no? O de la unidad de la conciencia, está esta cuestión de, bueno, cómo la vivencia, ¿no? Cómo se vivencia una melodía, no la vivencia como el conjunto de notas, ¿no? Hay una unidad interna en esa relación. Yo creo que Patočka está pensando en eso. Además de que no hay una referencia explícita a Bergson, pero hay una influencia clara. Sobre todo porque además Patočka, antes del primer curso que tuvo, cuando fue joven, estaba haciendo romanística, ¿no? Cuando él se había anotado para hacer romanística y hacer filosofía, bueno, pero el primer curso fue un curso sobre la nueva filosofía francesa en 1900. ¿Cuánto era? Creo que 19... Ay, disculpen, creo que era 1925, algo así. Sí, 1926, 25. Y la nueva filosofía francesa era Bergson, en 26. O sea, quedó absolutamente... Además, frente al clima positivista de Checoslovaquia, que es el clima filosófico en Checoslovaquia era y siguió siendo profundamente positivista, digamos, Bergson fue algo muy atractivo para él. Entonces creo que sentimiento vital se refiere a esta misma relación. No sé si también preguntabas por eso, o en esos términos lo preguntabas. ¿No? ¿O no? ¿Puede ser? ¿O me escapé un poco? Sí, por un lado sí,
No, está bien. Por un lado sí, porque, digamos, resulta muy llamativa esta referencia, este sentimiento vital y lo que vos, por supuesto, estás explicitando acerca de Bersón. Esto es claro, ¿no? Ahora, ir un poco más allá todavía, porque el movimiento de la existencia es un movimiento de la vida, ¿sí? Es el movimiento de la vida, el ser acogidos, ¿no es cierto?, después el segundo momento, después el trabajo, de la técnica y finalmente el sacrificio. Sí. Ahora, la pregunta es lo que me llama la atención, más que pregunta, es que la historia como libertad, digamos, de autogobierno, y lo entiendo, sí, que Patočka aparezca en el tercer movimiento, es decir, pero lo entiendo, pero a su vez me resulta, digamos, problemático, porque ¿qué pasa con los movimientos anteriores y qué pasa con la vida, la vida misma que ha dado lugar, digamos, es decir, a que lleguemos al tercer movimiento? No sé si es clara la pregunta, porque Sí. yo entiendo que la vida de alguna, perdona Jorge, la vida de alguna manera está, digamos, es decir, subtiende todo el movimiento de la vida, ¿no? Sí. Sí. Corregime, No, a ver, lo que pasa es que a veces también el problema el problema mismo de Patočka, ¿no? Cuando él trata de describir estos movimientos, o lo que llama, o hacer esta teoría sobre los movimientos de la existencia, en esa diferenciación que hace, parece establecer un esquema estático de algo que no es tan así, pero claro, al mismo no tiempo que hay es, una claro. relación dialéctica. Pero también es, digamos, mira que creo que alguna de estas cosas, obviamente, no soy su abogado, ¿no? Pero se saldan en los ensayos heréticos. Particularmente porque él vuelve a pensar esto de los movimientos con el esquema de la historia. Y por ejemplo, como decías vos, en el primer movimiento hay también, yo no quería meterme también por esto porque obviamente seguía extendiéndome, pero hay en los ensayos heréticos hay una descripción de estos tres movimientos de vuelta. Y ya en el primer movimiento hay una relación de... Hay un carácter político en el hecho de recibir al otro. De hecho, recibir al otro, aceptar al otro, es reparar, y esto lo digo de esta forma, ahora no recuerdo las palabras exactas, pero es reparar la injusticia de su llegada. ¿Sí? De hecho, hace esta cita de Anaximandro, que refiere a esto. Ahora me va a salir, disculpen, tendría que tener el libro acá al lado. Que no, donde de alguna forma vieron que Anaximandro en esta cuestión de que el apiro no es una forma de reparar injusticias, se refería a eso para hablar del equilibrio. Sí, bueno, Patočka lo cita para reinterpretarlo en otro sentido, en el sentido de que la acogida del otro, digamos, es una forma de saldar esa falta que él tiene. ¿No? Pero lo dice en términos de injusticia. ¿Sí? La justicia y la injusticia, o sea, la injusticia de la llegada, por decirlo de alguna forma. Pero por otro lado, esto sí me parece como lo más interesante de la reinterpretación. Que esto que llamamos tercer movimiento de la verdad, ¿sí? puede tener un sentido auténtico o un sentido inauténtico. O sea, por eso mencionaba estos ejemplos, ¿no? Para decir algo. Una civilización, o una civilización, no sé, como el Imperio Chino. Voy a mencionar un ejemplo, ¿no? Tiene cultura, memoria colectiva, filosofía, ¿sí? Y un sinfín de otros elementos culturales construidos, ¿no? Y cronológicos. Pero a los ojos de Patočka, ¿sí? Un sentido de trascendencia, digo, puede haber una religión, ¿sí? O sea, hay una religión, puede haber un sentido de trascendencia. Pero si eso está al servicio, por ejemplo, en este caso, no sé, del mantenimiento del imperio, del acrecentamiento del imperio, ¿sí? Hay un sentido inauténtico, porque se sigue estando atado a la vida. Si no se termina a estar totalmente despegado de la vida. ¿Sí? En cambio,
los sectores, nos dice Patočka, por supuesto que es algo que siempre se puede reinterpretar, pero cuando los griegos logran establecer, ¿sí?, el sentido de que digamos, despegarse del mito y ponerse en condiciones, ¿sí?, en esta, que llama, casi citando la Patočka, de libres iguales, ¿sí?, para estar en discordia respecto, entrar en polémica entre ellos, ¿no?, pues lo permite, ¿no?, la palabra, entre libres iguales. Bueno, ahí comienza la historia, porque se puede problematizar el sentido. O sea, una vez que nos cortamos de del mito, o sea, no porque el mito, de vuelta, el mito tiene muchas caras, ¿no? Pero una vez que cortamos esa idea de que el mito nos transmite un sentido único y dado de la existencia, ¿sí?, una proyección determinada o teleológica, bueno, es ahí donde nace la historia. Obviamente es una concepción extraña, ¿sí? O es una concepción interesante. Por otro lado, perdón, no sé si alguien quiere hacer una pregunta. Sí, después voy a seguir puedo seguir después con esto, no sé si te quieres. No, está bien, porque es un tema, digamos. Sí. No, por favor. está bien que abrir el diálogo a otros, pero es un tema difícil, me parece. Después no se podemos seguir. Sí, porque además es un tema que está relacionado con la concepción de Europa también. Está la Claro, cuestión bueno, del sí, alma, claro. y qué significa Europa, porque eso también... Sí. Hay una... Muy griego, sí. Historiográficamente es endeble la interpretación de Patočka. O sea, en el sentido filosófico es muy rica. Volví a repetir lo último. Históricamente. Historiográficamente es débil. Porque él historiográficamente es débil. Pero, ¿no? Bueno, pero pasar en sentido filosófico es más rico. No, entiendo, ahora entiendo perfectamente con esta última aclaración. Sí, gracias, Jorge. Bien, ¿alguna pregunta? Carlos. Te silenciaste. Perdón, muchas gracias, Jorge. Y si yo no entendí mal, cuando comentaste que uno de los intereses de Patočka era escribir, construir, elaborar una ontología de lo histórico. Y la caracterización de esa ontología de lo histórico está en la insatisfacción, es decir, en un llamado a una planificación en el tiempo. De modo que esa idea de la historia frente al imperio y a esa idea de la cancelación de la historia significaría, pregunto, primero, ¿eso significa que en realidad estamos llamados continuamente a reinstaurar la historia o digamos vos lo dijiste, reactivar la historia, lo dijiste con ese... Reactivar la historia. En el sentido de un drama, el carácter dramático de la historia sería entonces, el carácter dramático de nuestra existencia, de nuestro ser histórico, de esa ontología histórica, es el drama de tener que continuamente reactivar la historia. En dos sentidos que no los pude anotar, los dos sentidos de ese reactivar la historia. Ahora, ese reactivar la historia, que significa, si no entendí mal, esa reactivación o de la libertad, por un lado me dio la impresión de que, creí entender que era un liberarse o independizarse de la vida, pero por otro lado no es también un enraizarse en las fuentes de la vida. Porque la libertad, en algún momento hablabas de esa relación de la libertad
como, y su enraizamiento y su relación con la vida, no solamente negativa, sino también positiva, de tal forma que vos hablabas de una donación de la vida, a la vida, perdón, donación a la vida desde la libertad, ¿no? Bueno, esa es la pregunta. No sé si es un poco confusa, pero quiero preguntar si la relación entre la historia, ese carácter ontológico, que si es verdad que eso significaría esta idea de drama, y eso, por otra parte, implica que necesariamente estamos continuamente puestos en el desafío de reactivar la historia y por tanto la libertad, y cómo se vincula esto con la vida en aspecto negativo y positivo. Esa es la pregunta, el resumen de la pregunta. Gracias. Bueno, claro, bueno, bueno, en primer lugar, sí, creo que me seguiste bien en lo que estaba diciendo, así que sí, la ontología del histórico, digamos que es lo que Patočka va a profesar, dice, bueno, si nosotros nos ponemos frente a la concepción de la vida humana, bueno, vamos a tener en disputa y la vida moral del hombre, ¿sí? De la vida, su sentido moral, bueno, vamos a tener estas dos ontologías, ¿no? La de lo eterno y lo histórico. Hay que desarrollar esta. Sí, la idea es de pensar la historia como un drama. Desarrollar ese drama, ¿sí? El drama de la existencia, sí es, por un lado, separarse de la vida, de la atadura de la vida, pero, y vos decías, para volver a enraizarse en las fuentes de la vida, que esto es lo que estabas diciendo recién, con sentido en sentido negativo, ¿puede ser? Sí, No. sí, sí. Bueno, bien, sí. Yo Bien. yo entendí Sí, perdón, para ver si por favor, yo por favor. entendí mal. Yo entendí ese independizarse de la vida en el sentido de independizarse de la inmediatez, digamos, ¿no? La libertad sería eso, digamos, ¿no? Sí. Casi como de la ingenuidad del mundo que parece evidente, ¿no? Sí, Y eso sería la exactamente. trascendencia, me pareció entenderte. Exactamente, sí, sí, en esa ingenuidad, esa trascendencia, sí, justamente la libertad, digamos, fundamentalmente es eso. Y respecto a lo que decís vos en esta especie de círculo, ¿no? O de paradoja, ¿no? Decir, bueno, nos desarregamos la vida, pero volvemos hacia la fuente de la vida. Me parece interesante porque justamente Patočka va a hacer una distinción entre un concepto que yo obviamente no pude desarrollar, que es el concepto de aparecer, la idea del aparecer como tal. Que el aparecer como tal, Patočka va a entender, se tiene que, para nosotros poder percibir eso, ¿no? Porque es la fuente de todo aquello que aparece, no puede reducirse a lo que aparece, o sea, en este caso a los entes, ¿no? Claro. Entonces, la libertad, ¿sí? o el acto, los actos que nos conducen a la libertad son los que nos permiten despegarnos, ¿sí? de lo que aparece, ¿sí? con vistas al aparecer, siempre. En esos términos me parece apropiado lo que dijiste, que pensar en un sentido negativo, porque justamente el aparecer no se puede, el aparecer como tal, no se puede reducir a lo que aparece. Eso es lo que ha Patočka observado incluso que hace Husserl. No solo la civilización técnica, digamos, incluso también la fenomenología en su sentido no ha logrado superar esa distinción, o sea, no ha logrado llevar a cabo esa distinción entre el aparecer y lo que aparece. Y la historia, entonces, es una forma, ¿sí? La necesidad de reactivar la historia, ¿sí? Volviendo a lo que decías primero, sí, es una necesidad constante. Habría que ver, por supuesto, analizar hasta qué medida constante en todo sentido, pero sí para la filosofía es constante, porque la pregunta de la filosofía sigue siendo la pregunta por la totalidad. Y la pregunta por la totalidad justamente es una totalidad que nunca puede estar cerrada. Entonces, justamente es una totalidad del aparecer, no de lo que aparece. Entonces, la reactivación de la historia implica justamente volver a, si se me permite la expresión, ¿no? Volver a considerar el aparecer como tal.
obviamente estoy diciéndolo ahora en términos fenomenológicos, pero en términos más políticos es, bueno, volver a considerar, ¿no?, las fuentes que hacen posible el desarrollo de la política. ¿Sí? La destecnificación de la política, si quieren pensarlo en esos términos. Pero bueno, que también lo haya mencionado con el concepto de vida, ¿no?, viene en relación también a cuento de lo que venía diciendo Graciela. Sí, hay una especie, obviamente, yo estoy por ahí haciendo un chicle de concepciones que por ahí, de temas que tienen por ahí, en la obra de Patočka tienen más o menos 40 años de diferencia, y bueno, vieron que siempre los desarrollos van cambiando, pero en sentido estricto el motivo parecía ser siempre el mismo, ¿no?, el de volver a ser de alguna forma las fuentes interiores de la vida. Y el mundo natural, por como mencioné, era la forma de hacer eso, y por eso la historia vuelve a ser. O sea, la historia se vuelve importante, se vuelve una necesidad de reactivar, porque es la reactivación, no es la reactivación del mundo, sí, de un mundo no natural, un mundo artificial, un mundo humano, si quieren llamarlo así a secas, ¿no? ¿Sí? Es la reactivación del mundo natural, de volver a pensar las fuentes del drama de la vida. No sé si te respondí, perdón, creo que sí. Jorge, Jorge, te hago una pregunta, no sé si había alguien en la fila, pero es un comentario incluso bastante ingenuo el que voy a hacer, así que me atengo a cualquier... ¿Había alguien en lista para preguntar? Perdón. No, por ahora no. No, sobre esto mismo que decís, no veo, y por favor marcámelo con total sinceridad, ¿cuál sería la crítica entonces porque a la fenomenología o a la fenomenología husserliana? Porque yo pienso en lo que decía Carlos, ¿no? Separarse de la vida me suena a una epogea del mundo, o sea, una actitud fenomenológica, para volver a las raíces de la vida, es decir, para pensar con mayor rigurosidad esa experiencia, y después la cuestión de la imposibilidad de la reducción. O sea, de la reducción, esa totalidad que es inaprensible, esa imposibilidad de reducción total. O sea, ¿cuál sería la distinción ahí de la actitud fenomenológica? Bueno, al menos en la lectura de Patočka, siempre la reducción justamente no va a llevar esta imposibilidad de la reducción, que, bueno, que puede observar más Merleau-Ponty que Patočka, ¿no? Patočka al menos no la ve como tal, lo que ve que hace la obra husserliana, ¿sí?, es afirmar que la reducción, bueno, es el último término, lo que muestra un sentido claro y distinto del ente, en este caso, que está presente y determinado sobre el sujeto. Volviendo a la distinción que yo hice entre el aparecer y lo que aparece, ¿no? Justamente el subjetivismo husserliano lo que haría es poner en el acto de la reducción, ¿sí?, poner como suscribir el campo del aparecer, o sea, lo que aparece como tal, el aparecer como tal, a la conciencia. O sea, está supeditando, ¿sí?, el aparecer como tal a la conciencia. Y Patočka, por eso justamente Patočka va a hablar después de fenómeno. En otros casos, obviamente no lo puedo tener acá, pero va a hablar de fenomenología asubjetiva. Dice, bueno, no, la epogea es un acto, ¿no? Es un acto, y también es un acto, es un acontecimiento, ¿sí? Pero en ese acto, no solo hay que poner fuera las tesis, entre paréntesis, las tesis del mundo, también hay que poner la tesis del yo afuera. O sea, hay que ponernos a nosotros mismos dentro de ese paréntesis. Y cuando nos ponemos a nosotros mismos dentro de ese paréntesis, tenemos otra consecuencia, que no es la que el campo del aparecer se determina por la conciencia, sino que la conciencia es la forma en la cual el aparecer, ¿sí?, se pone en juego a sí mismo. Pienso en el último Merleau-Ponty, o sea, no estaría lejos de eso, en el de Merleau-Ponty de lo visible y lo invisible. Obviamente que Husserl Ideas 1 hay una subjetividad trascendental, pero acá, no sé, cuando Merleau-Ponty piensa soy una cosa entre las cosas, esto que siempre dice, el pliegue de la carne, que sería como esto que vos me estás diciendo, la conciencia sería ese aparecer. De hecho, Patočka, digamos, no escribe mucho sobre el último Merleau-Ponty. Sí, lo que recuerdo que hay unas cartas de él que le escribe a Robert Campbell, que era un matemático francés, que además era su dealer
de filosofía francesa, hay unas cartas donde le agradece el libro de Lo visible y lo invisible y entiende que Merleau-Ponty ha hecho, digamos, ha superado las dificultades de fenomenología de la percepción ahí. Pero honestamente no sé si hay algún motivo, o tendría que volver a releer esas cartas o tendría que buscar algo de los años siguientes para pensar cuál sería la salvedad con Merleau-Ponty. Porque no es un autor que después, digamos, no es algo que aparezca con claridad después en su obra esa cuestión, o sea, del último Merleau-Ponty, ¿no? Pero yo diría, por otro lado, que está el problema, que hay sí una diferencia, porque Merleau-Ponty va a ser una ontología. Patočka no quiere hacer una ontología, quiere hacer una fenomenología. ¿En qué sentido? En que va a entender que si el problema del aparecer, o sea, si es por el aparecer, ¿no? Que se dan, que el aparecer como la que surgen, ¿no? Que se dan los entes, que los entes aparecen y que hay alguien a quien se les aparecen los entes, ¿no? El problema, o sea, el problema del aparecer en verdad termina siendo mucho más importante que el problema del ser. Entonces, su preocupación no es una ontología. Incluso la ontología indirecta de Merleau-Ponty, que sabemos de eso, ¿no? No es una ontología en el sentido. Su preocupación es la de, bueno, volver a reformular las consecuencias metafísicas de la fenomenología. Eso es lo que piensa. Que no es hacer ontología. ¿Me harías a decir, Jorge, perdón, te animas la línea de lo que estás justamente y que te pregunta Martín, ¿te animarías a decir que es una cosmología fenomenológica, por ejemplo, al estilo de lo que hace Barbará? Yo tengo problemas con eso. ¿Sabes por qué tengo problemas con eso? Por lo siguiente, y principalmente porque esto es lo que me llama la atención de Barbarás y Marión, sin ofender a nadie, ¿no? Etcétera. Que hay una especie de no hay, en el caso de Barbarás, y me llama la atención de Barbarás porque además personalmente es políticamente de izquierda, es como partidario de Melellón, ¿no? Barbarás. Sí. Su cosmología es una cosmología muy rosa. O sea, yo sí podría pensar. Es una cosmología rosa en este sentido, ¿no? Está este problema que nosotros estamos. Por eso remarcaba esta idea de que el mundo natural no es un mundo simplemente de lo dado, de lo intuido, ¿no? La ontología de la cosmología de Barbarás, que a mí me parece sumamente atractiva, ¿no? Y tiene cosas interesantes. Esta cuestión, por ejemplo, como mencioné, la de pensar el drama de la existencia o la historia, ¿no? O incluirle el problema de la historia, están relegadas. O sea, hay una cosmología en tanto si podemos pensar que está presente la cuestión de la historia ahí, o la cuestión del drama, ¿no? Por eso Patočka decía, en un texto que habla de la crisis de Husserl, dice, bueno, lo que hace Husserl está muy bien, pero el mundo natural no se puede reducir al mundo de la intuición. Igual Husserl no lo reduce solo al mundo de intuición, ¿no? Pero porque si es un mundo de bien y de mal, o sea, hay algo ahí de la existencia que no puede ser de la existencia humana, que no lo podemos relegar. Y de alguna forma. No, claro, lo que le falta, perdona, Jorge. Sí, por favor. No, lo que le falta, digamos, a Barbarás es cierto lo que estás diciendo, nunca lo hubiera pensado, no lo de esto de Rosa, pero digamos, es el pólemo, ¿no? Es decir, es la cosa más de las fuerzas estas adversas de la vida. Me parece que eso no lo ve con tanta, él busca más, digamos, el lado de Rick, el lado de otros, digamos, otras salidas poéticas, cuando habla del sentimiento, por ejemplo, pero le falta, sí, es cierto esto, ¿no? Es decir, este carácter de drama o de conflictivo, es decir, que tiene obviamente los griegos una cosmología, ¿no? Sí, y sobre todo, hay que ver qué hace ahora, porque también me parece que lo que hizo últimamente, por ejemplo, con el concepto de pertenencia, también puede ser muy rico desde este enfoque. Pero bueno, sigue como estando atado, de alguna forma, esta idea de expresar una cosmología como
muy despolitizada, o muy, digamos, Sí. o muy poco, ni siquiera, o que parece poco intersubjetivo, ¿no? Porque bueno, él está pensando fuera del Sí, sujeto, sí, viendo sí, la sí, emergencia del sujeto, pero totalmente de la acuerdo. emergencia del sujeto, por ejemplo, que aparece en la dinámica de la manifestación, no parece tener un estatuto más que individual, ¿no? Al menos me da Sí, esa no, no, impresión. estoy realmente sí. Eh, Sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que acabas de decir, porque a mí me costó seguirlo en las últimas obras, ¿no? Quizás De todas sí. maneras, Bárbara, cuando opina sobre Michel Henry y, Ah, retornando o tratando de retornar a su modo a Merleau-Ponty, él quiere salir de esa, al menos aparente, clausura en la inmanencia de la vida que uno puede percibir o, digamos, queda como perfume de la obra de Michel Henry, y cómo se sale hacia lo otro. sí, Por eso la claro. revalorización de la carne, digamos, que hace Bárbara para tratar de salir a la alteridad. Y después, por otra parte, el sujeto lo constituye un vacío, de modo que ahí también Claro. está implícito ese carácter conflictivo de la existencia, ¿no? Eh, Al menos a mí esas obras que no leí algunas obras de Bárbara que me sirvió para un poco para entender ciertas dificultades que encontraba en la obra de Michel Henry Ah, eh, claro. y en ese sentido Sí. me parece que hay un intento, no conozco como ustedes la continuación de su obra, pero me pareció que había un intento, un esfuerzo de desde la vida pensar cómo salir al otro y por eso también a lo conflictivo y a lo conflictivo que la Ah, vida misma pertenece, implica por ese vacío que lo constituye al sujeto, ¿no? ¿Sí? Pero sí. entonces lo que Sí, creo que... Carlos, yo creo que, digamos, en lo que vos decís, perdona, me parece muy correcto en el sentido este que vos, es decir, lo que hace Barbará respecto de Henry, es decir, es claro, es toda esa crítica a la interioridad, a la autoafección, digamos, no puede haber autoafección si no hay heteroafección, digamos, es clarísimo en ese sentido. Ahora, el tema es que también, ¿viste? Es decir, como es difícil para mí, yo en un momento también me cuesta seguirlo a Barbará porque, digamos, él se mueve en ese entre Merleau-Ponty, La Carne, Henry y Patochka. Pero sobre todo yo creo que en la última obra, no sé, esto lo puede decir Jorge con más conocimiento de Patochka, por eso le preguntaba lo de la cosmología, me parece que ahí él, digamos, termina haciendo una ¿Cuál es la alianza con última obra? Patochka, ¿no? ¿Cuál es la última obra? Yo conozco hasta pertenencia, ¿no? Jorge es la última, yo la que más Creo que leí es es la el última. sentimiento, la metafísica del sentimiento, es la que más leí de las últimas y después está pertenencia, ¿no? La Con la que pertenencia, trata sí. la pertenencia, con la que trata de ver algunas cuestiones que deja también ahí en el vacío el sentimiento de la vida, Ujú. la metafísica de la vida, perdón. Sí, sí, sí. Ahora, Bueno, ah, que, todo esto, digamos, pone en foco el problema del conflicto, digamos, ¿no? De la Claro, conflictividad de la vida, ¿no? Y y cómo pensar eso, ¿no? En Patochka, de lo que te escuché, Jorge, está incluido en la idea del drama, ¿no es cierto? Así que la historicidad es drama y ahí está el conflicto. Ahora les pregunto a ambos, digamos, o a todos que son fenomenólogos, este, eh, en términos fenomenológicos, para la constitución del sujeto, ¿qué
lugar ocupa la conflictividad? ¿Y qué lugar ocupa la conflictividad? Eso, por ahora eso. Bueno, antes de responder a tu pregunta, que creo que va asociado a esto, también había otra cosa que justamente me hacía enfatizar más la diferencia con Patočka y Bárbaras. Cuando Patočka habla del mundo, de los movimientos de la existencia humana, en un texto que se llama El mundo natural y la fenomenología, que por eso es más conocido de él, y porque también desarrolla ese concepto de los referentes como el cielo y la tierra, ¿no? Pero lo primero que dice es el centro de eso, de esos referentes, es el otro. o sea, entonces, el otro, ¿no? Digamos, el que nos acoge, es el con el que disputamos, al que nos consagramos, ¿sí? Digamos, entonces, la cosmología es... no, suena medio cliché decir la cosmología es una política. No, la cosmología, digamos, refiere a algo político o algo social, si quieren, o algo intersubjetivo. O sea, la cosmología en todo caso sería intersubjetiva, o apunta al problema de la intersubjetividad en Patočka. No, no es una... yo entiendo que los debates después en otros casos con Eugen Fink o lo que desarrolla Bárbara después parecen, digamos, desdibujar eso porque se refieren a cuestiones más puntuales, pero en el conjunto de la obra de Patočka me parece que no se puede pensar una cosmología, digamos, así como sin ese problema, ¿no? El problema del otro. Y respecto... y sobre todo de la comunidad, diría, ¿no? Que es algo claro, que también sí, está sí. ausente. Claro, sí, sí, sí. Bueno, respecto a lo que decía Carlos, sí. Perdón, repetime por favor, Carlos, la pregunta que hiciste. La estoy empezando a desfigurar en mi cabeza. Acerca de una fenomenología de la conflictividad, ¿no? Porque no es solamente, en todo caso, la conflictividad es un modo particular de la intersubjetividad, ¿no? Pero es un modo particular muy determinante de la existencia humana, porque es donde se juega la libertad, donde se juega la comprensión del otro, la comprensión de sí mismo. Es decir, para decirlo burdamente, cuando todo va bien, vale, pero el problema es cuando estamos en el conflicto, digamos. Si vos querés, cómo pasar del imperio a la historia, digamos. Eh, en lo cotidiano y en lo histórico, digamos, ¿no? O en lo político, Bien. perdón. Sí, sí, sí. Acá me parece que pasa que ahí en el caso, el problema del conflicto sí es importante, pero tiene dos caras en el caso de Patočka, porque puede tener una cara más estructurada, ¿no? Referida más a lo que se llama comúnmente el segundo movimiento de la existencia, donde parece que hay relaciones de poder, ¿no? Entre los otros, donde una vez que nosotros somos sujetos autónomos y nos enfrentamos a relaciones de utilidad, de poder entre los demás, ahí podemos ver un sentido del conflicto, pero justamente cuando nosotros logramos de alguna forma reactivar la historia, al menos a los ojos de Patočka, esto lo digo, ¿no? Sí, se muestra que hay una esencia totalmente conflictiva de la existencia. O sea, porque lo que pasa es que para esa existencia sea conflictiva, primero hay que establecer cierto, o sea, perdón la simplificación, ¿no? Un grado de igualdad entre todos, entre los hombres, ¿no? Y es posible a partir de ahí esa disputa. De hecho, muchos autores hablan de esta dimensión agonística de la existencia, ¿no? Refiriéndose a este concepto político de la teoría política agonística, ¿no? De ese enfrentamiento constante, que no necesariamente es un enfrentamiento entre amigo-enemigo, ¿no? Pero ahora, Jorge, la conflictividad, porque vos decís, la conflictividad supone para resolverse esos iguales, pero la conflictividad está justamente para llegar a ser iguales.
decir, Sí, pero además es el punto, pero además es el punto de partida de la igualdad para la conflictividad. Sí, sí, Patočka también sostiene eso, digamos. No, no es que, de hecho, el problema, o lo que hace posible también sostener la problematización del sentido, como Patočka entiende que es así la historia, es eso, es aceptar, o no la palabra es tomar el conflicto, ¿sí? Asumir el conflicto. Y no en vistas a una, o al menos no está pensando en vistas a una solución. Yo entiendo porque esto por ahí con algunos otros, los primeros textos que mencioné, por ahí hablaba de la idea de la constitución armoniosa de la subjetividad. Bueno, cuando aparece el problema en la historia, obviamente esa cuestión queda, de lo armonioso queda en segundo plano al menos, ¿no? Sí, creo que de hecho, bueno, sí, lo mencionamos ya, ¿no? Pero el concepto pero la recuperación del concepto de Heráclito, de polemos, de conflicto, lo hace justamente, lo piensa en el sentido como lo que constituye lo que él llama propiamente hablando el movimiento de la verdad. ¿Sí? El movimiento de la verdad de la existencia. O sea, muchas gracias, Jorge. Perdón. No, quería seguir algo más que preguntaba, bueno, que hable otro, porque si no, pero que preguntaba Carlos sobre el tema de qué tipo de subjetividad es la que hace posible o con qué tipo de subjetividad desde el punto de vista fenomenológico habría que tratar para ver el tema del conflicto o cómo, no sé si es así la pregunta, Carlos, pero algo de, digamos, es decir, vos te referías a la constitución de la subjetividad respecto al conflicto, ¿no? Es decir, digamos, tendí por ese lado. Yo creo, simplemente, para mí es un tema muy difícil, pero por lo menos en los autores que yo trabajo, creo que hay que, por lo menos, pensar una subjetividad que obviamente no es la subjetividad husserliana. ¿Sí? Hay que, desde Merleau-Ponty, desde Ricard, desde el Patočka mismo, me parece que hay que centrar, digamos, al sujeto por diferentes caminos, como hacen, por ejemplo, estos tres autores, pero no, digamos, digo, de central, porque justamente el tema, yo creo que un tema de la subjetividad fuerte o de la subjetividad tipo husserliano no da lugar a, digamos, a este tipo de discusión, o es más difícil, yo no lo veo, y sin embargo, a través tanto, llama la atención que cualquiera de estos tres autores ha trabajado este tema desde diferentes perspectivas, ¿no? Y sobre todo políticas, pero con otro tipo con una subjetividad descentralizada o con un, como dice Riquet, con un código herido. Es decir, que si vamos al caso, parafraseando a Riquet, no es el gran invento de la intencionalidad, por decirlo de alguna manera, no está en la correlación, pero sobre todo está en el carácter excéntrico, digamos, ¿no? Es decir, en la salida, en ese juego, digamos, por ejemplo, que hace Ricard por las obras, con volver al sujeto, por ejemplo, pero desde ese rodeo por las obras. Entonces me parece que es un tema difícil, que habría que pensarlo quizás con más detenimiento. Yo lo veo, digamos, en ese sentido, ¿no? Es decir, lo veo más claro en autores como Riquet, como decía recién Merleau-Ponty o Patočka mismo. Bien, tenemos una pregunta de Janina Mendoza que dice lo siguiente. Me pregunto en qué sentido cuando se plantea que A, además de suspender el juicio de las opiniones y tradiciones, debemos suspender el juicio de nosotros mismos, la parte asubjetiva, y que B, esto sería no intuicionista, ¿cómo podemos pensar esto sin pensarlo nosotros mismos? Esto sería no intuicionista. Eso es la pregunta que te hace Jorge, que te hace Janina. Janina, gracias. Son preguntas difíciles, pero gracias. A ver, además de suspender el juicio, perdón, ¿en qué sentido se plantea esto? Bueno,
A ver, primero, ¿en qué sentido se plantea la suspensión del juicio? Bueno, pensando si nosotros hacemos cuando hacemos lo que dice Patočka, es decir, bueno, había que distinguir, es una distinción creo que yo ya mencioné, no, bueno, creo que no mencioné recién, pero es una distinción constante que es entre posee y reducción, ¿no? Que justamente no hay que la apogea hay que dejarla de lado, pero hay que practicar, perdón, al revés, la reducción hay que dejarla de lado, hay que practicar la apogea y llevarla hasta su punto culmine, que es incluso la tesis del yo, o sea, entender que soy yo el que, somos nosotros los que somos lo que constituimos aquello que nos aparece. O sea, cuando logramos hacer esto, o sea, cuando logramos incluso introducir la tesis del yo, nos vamos a dar cuenta que el sentido y el fundamento de lo que aparece no está en aquel a quien le aparecen las cosas, sino que nosotros somos unos destinatarios de eso. Creo que ese era el punto. Y el segundo, es que esto sería no intuicionista. Si te referís a que no sea intuicionista, no sé si referís a que no sea solamente una intuición o alguna categoría de otro tipo. Eso ahí me confunde, no sé si querés aclarármelo porque no sabría qué decirte exactamente. O si alguno tiene una Hola, idea y ya me perdí. ¿Cómo estás, Janina? ¿qué tal? Sí, no, en realidad la pregunta es por lo que te había preguntado Martín acerca de Husserl, que vos le dijiste que la diferencia entre Husserl y Patočka radicaba en esta asubjetividad, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y que entonces no era intuicionista, eso es lo que yo entendí, no sé si entendí mal. Entonces yo digo, ¿en qué sentido nos es posible salirnos de nosotros mismos? ¿En qué sentido puede ser no intuicionista? No, bueno, bien. El punto, claro, el punto no es que no se puede, no es que hay que salir de nosotros mismos. Sí, el punto es en qué medida si tenemos para encontrar realmente o indagar realmente al fenómeno, ¿no? Y, sus determinaciones, sus límites, tenemos que ponernos a nosotros mismos también dentro de ese paréntesis, porque no estamos primero no estamos eliminándonos en una tesis, ¿no? Obviamente, cuando se ponen entre paréntesis la tesis, pero no es eliminarnos a nosotros mismos, es reubicarnos a nosotros mismos, ponernos en otro lugar que no es el de constituyentes, ¿sí? O el de sujetos constituyentes, sino el de sujetos, o sea, el sujeto no es aquel a que constituye, sino a quien se le aparece lo que se aparece, ¿no? Por eso decía el destinatario. En ese sentido no es intuicionista, o sea, no hay una donación, en un sentido muy, muy vulgar, ¿no? De lo que diría Husserl, ¿no? Porque obviamente es más complejo lo que dice Husserl, pero no es que nosotros como sujetos donamos sentido a las cosas y es ese sentido el que constituye la esfera del aparecer. O sea, nosotros estamos dentro de esa esfera del aparecer, pertenecemos a esa esfera y tenemos una posición, obviamente que es una posición relevante, porque somos aquellos a los que se nos aparece, somos el ente, aquel ente que puede comprender aquello, ¿sí? Pero no somos los constituyentes de eso. O sea, la diferencia para Patočka y Husserl, el concepto husserliano de conciencia trascendental siempre nos termina llevando en último término a esta idea de reducir la esfera del aparecer, o sea, el campo del aparecer al sujeto. Cuando el sujeto en verdad es un elemento del aparecer. A veces Patočka dice un momento de esa esfera, ¿no? O sea, es el momento en el que el aparecer se pone a sí mismo, da cuenta de sí mismo, ¿no? Pero no. Bien. Por supuesto, perdón, por supuesto esto no deja de tener muchísimas complicaciones, porque la idea de pensar el aparecer como tal es complejo, porque en algún sentido Patočka dice, bueno, pero el aparecer es un fenómeno, o sea, un fenómeno, no, el acto de fenomenalizar
no puede estar, se dirige hacia alguien, ¿no? Entonces, no es que va a haber aparecer como tal sin sujetos en la existencia, ¿no? Perdóname, Maxi. No, bien, ya estamos llegando al límite de la hora. Yo te quería hacer una pregunta, o mejor dicho, dos vinculadas con respecto a la relación entre fenomenología y negatividad. En Patočka vemos que la cuestión de la negatividad es muy importante. En los pensadores que yo trabajo, sobre todo Sartre y Merleau-Ponty, la negatividad también es muy importante, y a ellos les proviene sobre todo de el Hegel de Koyev, y en algún punto para pensar la dialéctica en los términos de una dialéctica histórica, del marxismo hegeliano de Lukács. Una pregunta sería, ¿por dónde vendría esta impronta de la negatividad en el pensamiento de Patočka, que me parece no está tan presente en la fenomenología tradicional husserliana? Eso sería por un lado. Y la otra pregunta, también referida a la negatividad, vos dijiste que Patočka habla de momentos de no historia. Sartre, en la crítica de la razón dialéctica, también habla de momentos de la no historia. Mark Fisher, ya filósofos contemporáneos, también habla de momentos de no historia, e incluso, bueno, un filósofo bastante en boga ahora, Byung-Chul Han, cuando habla del régimen neoliberal, habla de momentos de no historia. Y en estos tres aparece la clausura, de Sartre a Fisher y a Han, la clausura de la historia a partir de la clausura de la negatividad y el dominio de lo positivo. Si se puede pensar en esos términos, más allá de las diferencias que hay entre todos los autores, en esos términos, el momento de no historia en Patočka. Bien, bien, sí, pero voy por partes primero. La concepción de la negatividad en Patočka eh, viene principalmente de Hegel, de su lectura de Hegel. Es, obviamente no estoy seguro, sí, no asistió a los cursos de Koyev sobre Hegel, si bien se hacían conocidos en ese tiempo, y de hecho se puede pensar esta idea de la dialéctica del amo y el esclavo, la cuestión de la protesta en relación a eso, pero se puede hacer una comparación, pero en sentido estricto no hay material para... bueno, no, sí hay algo de material, pienso, hay unas cartas que pueden deducirse de eso, pero Patočka, que tiene una ventaja mayor, bueno, al principio no, ya leía a Hegel de primera mano, lo tradujo a Hegel de primera mano, tradujo la estética y la fenomenología del espíritu. La fenomenología del espíritu al checo fue una traducción que, además que le dio un prestigio a él, justamente, o sea, en un país comunista, traducir a Hegel, bueno, es importante, son textos que hasta hace poco, no, creo no se volvieron a traducir. Creo que la fenomenología del espíritu se volvió a traducir el checo hace poco, pero digamos, fue un libro muy utilizado, digamos. Principalmente Hegel. Por supuesto está Heidegger ahí presente, pero principalmente yo diría que Hegel ahí. Es una fuente que ya viene desde el principio de los años 40. Entonces, más que Heidegger. Disculpa que te interrumpa porque ahora me acordé, hay un artículo de Perazzi, creo que es el autor, que es Patočka y Ricoeur, herederos de la lucha por el reconocimiento hegeliano. Eso no, ahora me lo acordé. Ajá, mira. Disculpa que te haya interrumpido en tu comentario. Mira, no lo conocía. Bien. Y respecto a lo que me decís de los momentos de no historia, sí, yo creo que efectivamente se puede pensar el concepto, la idea de no historia en esos términos, porque el problema es justamente lo que, al menos como establece Patočka, es que hay una clausura del sentido, una clausura también, digamos, en el sentido mitológico, ¿no? Cuando hablamos de los momentos donde no está presente la historia.
por eso estas comparaciones también, ¿no? Comparaciones que parecen, digamos, en un sentido un poco extrañas, como por qué comparar un imperio antiguo o la estructura de un imperio antiguo con la civilización moderna, ¿no? Se lo hace en la medida en que en ambos casos hay un sentido de la positividad dado, un sentido teleológico muy fuerte, ¿no? Por ejemplo, bueno, sí, de expandir el imperio hasta conquistar el mundo, acá en este dominar, lograr, lograr la vida perfecta, la vida doméstica perfecta, etcétera, etcétera, ¿no? En la civilización técnica, sí. Sí, yo creo que sí se puede pensar en eso, en esos momentos de la historia. Habría que ver después si estos autores igual, supongo que Byung-Chul Han no, pero si Sartre, ahora que no recuerdo bien la crítica a la relación dialéctica, pero hace una especie de llamado, ¿ah? Supongo que sí, ¿no? Vos me dirás mejor, porque no, a reactivar la historia. Por eso dice, Patochka habla de profesar la historia, a ver, bueno, a ver cuándo nos levanta, en qué sentido se levanta, ¿no? La vida humana a volver a salir de esa positividad, ¿no? Sí, en ese sentido tenés razón, tanto en Han como en Mark Fisher, ya está, se acabó la historia, pareciera, ¿no? Mientras que en Sartre sí hay una convocatoria, bueno, a la insurrección. Claro, esto sí, sí, por eso digo, porque me parece que lo poco que conozco de Mark Fisher es más como un diagnóstico, ¿no? Más que Sí. como una. Sí. Bien, si no hay preguntas. Carlos, estás silenciado, autocensurado. Una pregunta de curiosidad. Jorge, ¿Patochka tuvo vinculación con Václav Havel, quien fue el primer presidente de la República Checa que estuvo Sí, adelante de los movimientos de sí, bueno, protesta? él fue el portavoz de Carta 77, ¿no? Ah, Del movimiento que lideró Havel. Fue un autor, digamos, sí, no tuvo, se sabe que hubo algunas relaciones esporádicas en su tiempo, pero principalmente esa relación se tuvo presente en esos meses claro. que se dio en la carta, hasta que, bueno, obviamente Patochka después falleció y Havel justo lo habían encerrado en ese momento. Digamos, Patochka es uno de esos, terminó volviéndose una de esas figuras que se convirtió en un legado, ¿no? En un legado, no digo, sí, en un símbolo, perdón, ¿no? De la lucha de Havel al respecto. Sí. Porque leyendo los textos de Havel, eh, hay como parecería que Patochka está muy presente allí, ¿no? Como influenciando en su manera de pensar, ¿no? Sí, sí, pero, ay, yo te estaba por decir eso, justamente que se me está yendo de la mente, pero la filosofía o el pensamiento de Havel igual está influenciado por otro filósofo checo, particularmente, y por un libro que ahora no me sale, que son 7 cartas a no sé quién. Ay, después les puedo pasar la información, pero sí, digamos, hay muchos ecos ahí. Lo que pasa es que la filosofía de Havel es mucho más cercana a la cuestión del individuo, si querés pensarlo así, al pensamiento de Havel, la cuestión del individuo, por eso también hay muchos lazos, muchos más lazos de los que Patochka estaría dispuesto a aceptar con el liberalismo, ¿no? Por ejemplo, o con el pensamiento liberal, o con digamos, en ese sentido. No digo, en Havel, ¿no? En Havel si bien hay un sentido fuertemente moral y que es muy interesante, digamos, es un lazo más cercano al pensamiento político liberal de Havel. En el caso de Patochka, yo tendría a pensar que no estaría apoyando eso. Si bien claramente no es comunista, tiene una concepción muchísimo más eh, no liberal, ¿no? De la política. Muchas gracias, Jorge. Ya No, estamos sobre la hora y, bueno, quiero agradecerte en nombre del grupo, del proyecto, tu presencia y tu compromiso y la excelencia de tu exposición. bueno, Muchas bueno, gracias. muchísimas gracias, Maxi, y muchísimas gracias a todos ustedes por estar hasta esta hora. Gracias, Diego, también a vos por coordinar todo. Y bueno, que tengan buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jorge. Muy buenas tardes. Buenas tardes.